Mientras pintaba la casa de mi papá, él me grabó y envió el vídeo al chat grupal de la familia, escribiendo: «Miren al fracasado pintando casas gratis». Todos en el chat se rieron. Luego, lo publicó en redes sociales con la descripción: «El pintor fracasado». Así que me fui. Pero una semana después, mi familia me culpó por lo que sucedió después. Mi nombre es Michael, tengo 32 años, y mi vida se sentía como una pared a medio pintar llena de imperfecciones, carente de una dirección clara y con un acabado que nunca se veía del todo bien. Trabajaba en la construcción, un oficio que aprendí casi por accidente después de probar suerte en un par de trabajos de oficina que me aburrían muchísimo. La construcción nunca fue mi pasión, pero pagaba las cuentas. Con lo que ganaba cada mes, podía mantener mi pequeño apartamento, salir con amigos de vez en cuando y ahorrar un poco para imprevistos. Pero en el fondo, sabía que no había encontrado mi propósito. Cada mañana, cuando sonaba el despertador, me sentía atrapado en una rutina que no me llevaba a ninguna parte. Ese sábado por la mañana, estaba en mi cocina tomando un café fuerte, tratando de quitarme la somnolencia, cuando mi teléfono vibró con un mensaje de mi papá, George. Era corto, directo, como siempre. «Mickey, necesito un favor. Ven hoy». «Está bien», suspiré y dejé la taza sobre la mesa. Sabía que un favor de mi papá nunca era simple. George tiene 60 años, tiene una espalda que siempre le duele y un humor que puede cambiar de sarcástico a hiriente en un segundo. Siempre encuentra la manera de hacerme sentir que nada de lo que hago es suficiente. Pero a pesar de todo, lo amo. Es mi papá, y la familia, aunque a veces sea un dolor de cabeza, es lo primero. Llegué a su casa unas horas más tarde. Es una casa de 2 pisos en un vecindario tranquilo, con un patio que nunca cuida y un exterior que había estado pidiendo a gritos una mano de pintura durante años. Lo encontré sentado junto a la entrada con una cerveza en la mano, a pesar de que apenas eran las 11 de la mañana. El sol aún no golpeaba con fuerza, pero ya tenía esa mirada de estar molesto con el mundo. «Mickey, qué bueno que estés aquí», dijo sin levantarse de la silla. «Mira, la casa es un desastre. La pintura del frente se está descascarando. No puedo hacerlo yo mismo, me está matando la espalda. ¿Puedes echarme una mano?» Asentí, aunque por dentro sentí una punzada de molestia. No era la primera vez que me pedía algo así. Mi papá siempre ha sido bueno para pedir favores, pero no tan bueno para dar las gracias. Aún así, no iba a cobrarle. Era mi papá. ¿Cómo podría pedirle dinero por ayudarlo? «Claro, papá. Déjame ver qué hay que hacer y me encargaré», respondí, tratando de sonar más entusiasmado de lo que me sentía. Sonrió, pero había algo en sus ojos que no me gustó. Era como si estuviera tramando algo, aunque decidí ignorarlo. Fui al garaje, revisé las latas de pintura que tenía guardadas y calculé que había suficiente para una buena capa en el frente de la casa. Era un trabajo para un par de días, tal vez 3 si lo quería perfecto. No parecía gran cosa, y pensé que al menos mantenerme ocupado me ayudaría a dejar de pensar en esa sensación de vacío que no me había dejado en paz últimamente. Pasé el resto de la mañana trabajando sin parar. Mezclé la pintura, preparé las brochas y los rodillos, y comencé a cubrir la fachada con un blanco brillante que hacía que la casa se viera más viva. El sol comenzó a golpear fuerte y el sudor corría por mi frente, pero seguí adelante. Hay algo casi relajante en pintar. El sonido del rodillo contra la pared, el olor a pintura fresca, la satisfacción de ver una superficie vieja transformarse. Por un momento, me permití pensar que tal vez no era tan malo en esto, pero rápidamente descarté la idea. «Esto no es para mí», me dije. «Es solo un favor». Alrededor del mediodía, estaba subido a una escalera con una cubeta de pintura a la mano cuando escuché una risita detrás de mí. Era mi papá. Volteé la cabeza, curioso, y lo vi con su teléfono afuera, grabándome. «¿Qué estás haciendo, papá?», pregunté, frunciendo el ceño. «Nada, nada», respondió con una sonrisa que no me dio una buena sensación. «Solo capturando el momento». «Mira qué profesional te ves, Mickey». Sentí un nudo en el estómago. No me gusta que me graben, especialmente cuando mi papá tiene esa mirada como si estuviera a punto de soltar uno de sus comentarios que duelen. Traté de ignorarlo y volver a concentrarme en la pintura, pero sus risitas no paraban. Era como si estuviera esperando algo, como si supiera que algo estaba a punto de suceder. Y luego sucedió. Distraído por su risa, moví el brazo descuidadamente. «La cubeta de pintura mal balanceada en la escalera», así tambaleó. Traté de atraparla, pero fue demasiado tarde. La cubeta se cayó y un chorro de pintura blanca me cubrió de pies a cabeza. Me entró en los ojos, me goteó por el pelo y me empapó la ropa. Por un segundo,
Me quedé inmóvil, aturdido, sintiendo la fría y pegajosa pintura en mi piel. Esperaba que mi papá me ayudara, tal vez me diera un trapo o algo, pero en lugar de eso, soltó una carcajada tan fuerte que pensé que se ahogaría. Lo miré, esperando que se detuviera, pero siguió riendo y grabando. «Oh, Mickey, esto es oro», dijo entre risas, sin bajar el teléfono. «Mírate. Pareces un payaso de circo barato». Sentí que la sangre me subía a la cabeza. No era solo la pintura, no solo el accidente, era la forma en que me miraba, como si fuera una broma, como si todo lo que hiciera no valiera nada. Bajé de la escalera, limpiándome la cara con la manga y murmuré: «Voy a limpiarme». Todavía se reía cuando entré a la casa. En el baño, mientras me lavaba la pintura de la cara, traté de calmarme. «Es solo un accidente», me dije a mí mismo. «No es gran cosa». Pero no podía sacarme de la cabeza su risa, esa risa que no era cariñosa sino burlona. Me sentí idiota por ir a ayudarlo, por pensar que esta vez sería diferente. Cuando salí del baño, mi papá estaba sentado en el comedor, mirando su teléfono con una sonrisa de oreja a oreja. «Mira esto, Mickey», dijo sin levantar la vista. «Ya lo envié al chat grupal de la familia». Escribí: «Miren a fracasado pintando casas gratis. No puedo parar de reír». Mickey Gio. El chat grupal de la familia, pensé. Ese grupo tiene a mis tías, tíos, primos, hermanos, a todos. Sentí una mezcla de vergüenza y enojo en mi pecho. Me acerqué y miré la pantalla de su teléfono. Los mensajes llegaban uno tras otro, emojis de risa, comentarios como: «¡Qué tonto! Siempre está metiendo la pata». Mi prima Sara había enviado un mensaje de voz donde se reía histéricamente y decía: «Ay, primo, eres un caso perdido». Incluso mi hermano menor, David, que siempre había sido más cercano, había publicado un GIF de alguien cayéndose. No dije nada. Recogí mis cosas, la brocha y el rodillo que había estado usando, y salí de la casa. Mi papá me gritó: «Oye, no te enojes. Es solo una broma, hombre». Pero no respondí. Subí a mi camioneta y conduje a mi apartamento con el corazón latiendo con fuerza y un nudo en la garganta. Estaba furioso, pero más que eso, estaba herido. Había ido a ayudar a mi papá sin pedir nada a cambio, y ahora toda mi familia se reía de mí como si fuera una especie de tonto. Apenas dormí esa noche. Di vueltas y vueltas, pensando en cómo mi papá siempre encontraba la manera de hacerme sentir pequeño, como si nada de lo que hiciera valiera la pena. A la mañana siguiente, mientras comía un sándwich y veía vídeos de TikTok para distraerme, mi mundo se detuvo. Ahí estaba, el vídeo de mi cubierto de pintura, con la risa de mi papá de fondo y el título: «El pintor fracasado». No solo lo había enviado al grupo familiar, lo había subido a todas sus plataformas de redes sociales. Sentí que me quedaba sin aire. El vídeo tenía 20 millones de visitas y 2 millones de me gusta en menos de 24 horas. Los comentarios fueron un golpe tras otro. «¡Qué tipo tan inútil! Seguramente nunca llegará a nada. Esto es lo más patético que he visto». Se difundió tanto que algunas personas incluso me reconocieron en la calle y decían cosas como: «Ese es el tipo que se llenó la cara de pintura», y se reían. Estaba cansado de ser el blanco de las bromas, cansado de sentirme un fracasado. Había leído algunos comentarios que decían que nunca serían nada en la vida, y aunque dolían, también encendieron un fuego dentro de mí. Si todos piensan que soy un fracasado, pensé, voy a demostrarles que están equivocados. Esa misma semana, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Con los ahorros que tenía y el dinero que solía enviar mi papá para sus gastos, compré materiales de pintura de alta calidad, alquilé un pequeño espacio de oficina y registré mi propia empresa llamada El Pintor Fracasado. No sabía si funcionaría, pero estaba dispuesto a intentarlo. Si el mundo me veía como el pintor fracasado, iba a usar eso a mi favor. Una tarde, sentado en mi nueva oficina, grabé un vídeo. En él, conté toda la verdad, cómo mi papá me había distraído con burlas, cómo se había caído la cubeta de pintura por accidente, cómo me había humillado frente a la familia y luego al mundo. Pero no solo me quejé. Al final del vídeo, miré a la cámara y dije: «Me llamaron fracasado, pero hoy empiezo de nuevo. Esta es mi empresa. Si necesitan pintar su casa, su oficina o lo que sea, llámenme. Voy a demostrar que puedo hacerlo mejor que nadie». Subí el vídeo a TikTok, Instagram y todas las plataformas donde el vídeo de mi papá se había vuelto viral. No esperaba mucho, pero lo que sucedió después me dejó sin palabras. Después de subir el vídeo a las redes sociales, apagué mi teléfono y me quedé mirando el techo de mi nueva oficina.
Era una habitación pequeña con un escritorio viejo que había comprado en una tienda de segunda mano, un par de sillas que no combinaban y algunas latas de pintura apiladas en una esquina. No era mucho, pero era mío. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una chispa de esperanza, aunque también un nudo de miedo en el estómago. No tenía idea de si esto iba a funcionar. Había gastado casi todos mis ahorros en materiales, el alquiler de la oficina y algunos anuncios en redes sociales para promocionar mi nuevo negocio. Si fracasaba, no solo estaría en la ruina, les daría la razón a todos los que se rieron de mí. No dormí mucho esa noche. Seguía despertando cada hora, pensando en el vídeo que había publicado. ¿Y si nadie lo veía? ¿Y si la gente seguía burlándose de mí? Pero también había una parte de mí que no podía dejar de imaginar cómo sería si funcionaba. Me imaginaba pintando casas enormes, oficinas elegantes, tal vez incluso contratando a alguien para que me ayudara. Era una locura, pero soñar no costaba nada. A la mañana siguiente, cuando encendí mi teléfono, casi lo dejo caer. Tenía cientos de notificaciones. El vídeo había explotado en TikTok, ya tenía 5 millones de visitas. En Instagram, estaba cerca de los 2 millones, y en YouTube, donde lo había subido casi por capricho, se estaba disparando. Pero no eran solo las visitas, los comentarios me dejaron boquiabierto. Claro, todavía había algunos burlándose de mí, diciendo cosas como, «Sigues soñando, pintor», o «Esto no durará una semana». Pero por primera vez, había más gente apoyándome que riéndose. «Así se hace, Michael. Muéstrales quién manda», escribió alguien. «Qué valiente al compartir tu historia. Te deseo lo mejor», dijo otro. Una mujer comentó, «Necesito pintar mi casa. ¿Cómo puedo contactarte?». Y luego otra, «Mi empresa está buscando pintores. Haces trabajos grandes». No podía creerlo. Mi bandeja de entrada estaba inundada de personas que pedían presupuestos, preguntando si podía ir a sus casas, oficinas, incluso un restaurante a punto de abrir. Era como si todo el mundo hubiera decidido darme una oportunidad. Pasé todo el día respondiendo mensajes y tomando notas. No tenía experiencia en la gestión de un negocio, así que todo era caótico. Anotar nombres y direcciones en un cuaderno, intentar calcular precios sin parecer demasiado caro o demasiado barato, y buscar en Google cosas como cómo hacer un presupuesto profesional. Era abrumador, pero también emocionante. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba haciendo algo que valía la pena. El primer trabajo llegó esa misma tarde. Era una señora llamada Brenda que vivía en un barrio residencial a pocas cuadras de mi apartamento. Escribió diciendo que había visto mi vídeo y quería que pintara el interior de su casa. «No te voy a mentir, Michael», me dijo por teléfono. «El vídeo de la pintura cayéndote encima me hizo reír, pero luego vi el tuyo y pensé que eras un hombre con agallas. Quiero darte una oportunidad». No supe qué decir. Estaba tan nervioso que solo atiné a responder, «Gracias, señora Brenda. No la decepcionar». Acordamos que iría a primera hora de la mañana siguiente. Esa noche, revisé todo 2 veces: las latas de pintura, las brochas, los rodillos, una escalera que había comprado con el último dinero que me quedaba en la cuenta. No podía permitirme cometer errores. Si esta primera clienta estaba contenta, tal vez me recomendaría a otros. Si lo echaba a perder, todo este sueño se derrumbaría antes siquiera de empezar. Pintar esa casa fue como una prueba de fuego. No se trataba solo de cubrir paredes, se trataba de demostrarme a mí mismo que podía hacer esto bien. Trabajé con cuidado, asegurándome de que no hubiera manchas ni líneas torcidas. Brenda pasaba de vez en cuando, miraba el progreso y asentía con aprobación. Al final del día, cuando terminé la primera capa en el comedor, me dijo, «Michael, tienes buena mano para esto. No dejes que nadie te diga lo contrario». Esas palabras se me quedaron grabadas. Nadie, ni siquiera mi papá, me había dicho algo así. Sentí una calidez en el pecho, una mezcla de orgullo y alivio. Tal vez, solo tal vez, esto realmente era para mí. Los días siguientes fueron un torbellino. Después de terminar el trabajo en la casa de Brenda, quedó tan satisfecha que me dio una propina y prometió recomendarme. Los pedidos seguían llegando. Pinté una pequeña oficina en el centro, luego la fachada de una tienda de ropa, luego el interior de un gimnasio a punto de abrir. Cada trabajo era un desafío, pero también una oportunidad para aprender. Contraté a un amigo, Kevin, que también trabajaba en la construcción y estaba buscando algo nuevo. Me ayudó a organizarme y a cubrir más terreno. Entre los dos, logramos terminar los trabajos a tiempo y los clientes siempre estaban satisfechos. En menos de una semana, había ganado más dinero del que había ganado en meses trabajando para otros. No era solo el dinero, sin embargo.
Era la sensación de que estaba construyendo algo propio, algo que nadie podía quitarme. Pero no todo era perfecto. A medida que mi empresa crecía, también lo hacía la atención que recibía en la calle. La gente empezó a reconocerme. Algunos me saludaban y me felicitaban, pero otros se reían y hacían comentarios como, «Oye, ¿no eres tú el del vídeo de la pintura?». Intentaba no dejar que me afectara, pero no era fácil. Cada burla me recordaba el vídeo de mi papá, y cada vez que pensaba en ello, sentía una punzada de ira. Una mañana, mientras cargaba latas de pintura en mi camioneta, recibí una llamada inesperada. Era mi papá. No había hablado con él desde el día del incidente y realmente no quería hacerlo ahora, pero algo me dijo que debía responder, aunque solo fuera para cerrar ese capítulo de una vez por todas. «Mickey», dijo su voz al otro lado de la línea. Sonaba diferente, más suave de lo habitual. «Hola, hijo, he visto todo lo que estás haciendo con tu empresa. Estoy orgulloso de ti. Sabes que siempre supe que tenías potencial». Me quedé en silencio, agarrando el teléfono con fuerza. ¿Orgulloso? ¿Siempre supo? No podía creer lo que estaba oyendo. Después de todo lo que había pasado, después de humillarme delante de la familia y del mundo, ¿ahora venía con esto? «Papá, no tengo tiempo para esto», dije, intentando mantener la calma. «Estoy ocupado». «Espera, espera», insistió. «Solo quería decirte que, bueno, estoy teniendo problemas con la espalda otra vez. Las pruebas son caras, y pensé que, ya que te va tan bien, tal vez podrías ayudarme con algo de dinero». Ahí estaba, la verdadera razón de su llamada. No era orgullo, no era apoyo. Era la misma historia de siempre, mi papá pidiéndome algo como si nada hubiera pasado. Sentí una furia ardiendo dentro de mí, pero también una claridad que no había tenido antes. «No, papá», dije con firmeza. «No te voy a dar dinero. Está solo esta vez. Y para que quede claro, no quiero volver a hablar contigo. Lo que hiciste es imperdonable». Colgué antes de que pudiera responder. Mi corazón latía con fuerza, pero me sentía liberado. Por primera vez, había establecido un límite. No iba a seguir cargando con sus burlas ni con sus expectativas. Era mi vida y estaba decidido a vivirla a mi manera. Pero, como de costumbre, las cosas no podían ser tan sencillas. Unos días después, mientras pintaba una enorme mansión para la que me habían contratado, mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Mensajes de mi familia, mi tía Susan, mi primo Ryan, incluso mi hermano David, todos con el mismo tono. «¿Cómo puedes ser tan egoísta, Michael? El dinero te ha subido a la cabeza. Tu pobre padre está enfermo y lo estás abandonando». Al parecer, mi papá les había contado su versión de la historia, diciendo que lo había abandonado ahora que me creía famoso. Leer esos mensajes fue como un golpe en el estómago. Toda mi familia, la misma que se había reído de mí en el chat grupal, ahora me juzgaba por no ayudar a mi papá. Nadie mencionó el vídeo, nadie mencionó el ridículo. Era como si nada de eso hubiera ocurrido y yo fuera el malo. Por un momento, dudé de mí mismo. ¿Y si tenían razón? ¿Y si realmente estaba siendo egoísta? Pero entonces recordé algo que Brenda, mi primera clienta, me había dicho mientras tomábamos un café después de terminar su casa. «Michael, la gente siempre tendrá opiniones, pero tú eres el único que sabe lo que has pasado. No dejes que sus palabras te definan». Tenía razón. Mi familia podía pensar lo que quisiera, pero yo sabía la verdad. Mi papá me había hecho daño y no iba a permitir que siguiera haciéndolo. Esa noche, tomé una decisión. Bloqueé los números de todos los que me habían enviado mensajes con quejas. No quería peleas, no quería discusiones. Solo quería seguir adelante. Mi empresa estaba creciendo, los pedidos seguían llegando y ahora tenía un equipo de 5 personas trabajando conmigo, incluido Kevin. Pintábamos casas, oficinas, restaurantes, incluso una pequeña escuela en las afueras. Cada trabajo era una prueba de que podía hacerlo, de que no era el pintor fracasado que mi papá había intentado mostrar al mundo. A veces, cuando terminaba un largo día y me sentaba en mi oficina con una cerveza, miraba las fotos de los trabajos que habíamos hecho, paredes perfectas, colores vibrantes, clientes sonriendo. Y me preguntaba si esto era lo que siempre había estado buscando sin saberlo. Tal vez mi propósito no era algo grande y llamativo, como ser famoso o millonario. Tal vez era esto: hacer un buen trabajo, construir algo con mis propias manos, demostrar que podía levantarme después de caer. Nunca volví a hablar con mi padre ni con mi familia. Decidí eliminar toda esa toxicidad de mi vida. Estaba teniendo éxito y no iba a permitir que nadie me arruinara este momento. Un año después del día en que la cubeta de pintura cayó sobre mí,
Mi vida era completamente diferente. Mi empresa, El Pintor Fracasado, era un nombre conocido en la ciudad, con clientes que nos recomendaban constantemente. Mi equipo seguía creciendo e incluso empezamos a ofrecer talleres gratuitos para enseñar a los jóvenes a pintar, porque quería devolver algo de lo que la vida me había dado. Seguía siendo el mismo Michael, pero ahora me miraba al espejo y veía a alguien que había encontrado su lugar. A veces, cuando terminaba un trabajo grande y veía una pared perfectamente pintada, pensaba en ese vídeo que mi papá subió. Ya no me dolía. Al contrario, me hacía sonreír. Porque, sin quererlo, ese momento me había empujado a convertirme en quien soy hoy. Y eso, más que cualquier contrato o cheque, era mi verdadera victoria. Si te gustó, no olvides dejar un comentario y apoyar el canal suscribiéndote. Nos vemos en las próximas historias. Instead of CT y Gusto. This old be. Si te ha gustado, no olvides dejar un comentario y apoyar el canal suscribiéndote. Te veo en las próximas historias.